Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están ustedes? En este momento quisiera compartir este video acerca de los números cuánticos en los cuales nosotros vamos a conocer qué son cada uno de ellos y cómo se los identifica. Así es que empecemos. ¿Qué son los números cuánticos? Pues los números cuánticos son aquellos valores numéricos que describen el ordenamiento de los electrones en el átomo. Como nosotros hemos venido conociendo anteriormente, los electrones giran, ¿sí?, alrededor del núcleo, ¿no es cierto? Y para poder conocer nosotros ese ordenamiento y espacios al momento de girar en un orbital, entonces se utilizan los números cuánticos. Viene a ser entonces ese ordenamiento de los electrones que están girando alrededor del núcleo del átomo. Para poder identificarlos a ellos, nosotros utilizamos 4 letras minúsculas que son la N, la L, la M y la S. A los números cuánticos se los denomina así porque proceden de una palabra que se la nombra quantums y quiere decir cuantos. Entonces, al ser números que identifican o representan esa forma espacial en la que están ubicados ellos, es que se les denomina números cuánticos. Y vamos a conocer entonces en este momento cómo es el nombre y representación de cada uno de ellos. Empecemos con la letra minúscula N. Tenemos nosotros a la N, ¿sí?, que se le denomina número cuántico principal. ¿Por qué se le denomina número cuántico principal? Porque esta N me determina a mí el nivel de energía. Cuando nosotros estuvimos trabajando configuración electrónica, nosotros obteníamos siempre en el último espacio, ya al finalizar la configuración electrónica, obteníamos un valor, ¿no es cierto?, en el cual yo les decía que los niveles de energía se clasificaban en 7 o hasta 8, que lo vimos en la tabla periódica. Entonces, el número, ¿sí?, hacía referencia a qué? Hacía referencia, era el nivel de energía. Este era el nivel de energía. Esta letra de aquí, ¿sí?, en este caso, en este ejemplo de 4S1, es el subnivel de energía. El subnivel de energía. Recuerden que habían 4 tipos de subniveles: S, P, D y F. ¿Sí? Y este numerito pequeño que está en la parte superior es el número de electrones. Número de electrones. Por lo tanto, si a mí me preguntan el valor de N, en este caso de aquí, que significa el nivel de energía, el número cuántico principal N, entonces yo diría que el número cuántico principal es 4. ¿No es cierto? Este es muy sencillo, es el más fácil de todos los que nosotros podemos identificar en los números cuánticos. Pero avanzamos con el número cuántico secundario. El número cuántico secundario se lo representa con la letra minúscula L. Y este de aquí, a la diferencia del anterior que representaba el nivel de energía, este representa o determina el subnivel de energía que está dentro del nivel. Entonces, si yo anteriormente ya vi que ese, en este caso del ejemplo de 4S1, es el subnivel, en este caso yo tengo 4 valores de subniveles, ¿sí? Yo tengo 4 subniveles que son S, P, D y F. Y estos valores que adquiere el número cuántico secundario son valores estandarizados, es decir, ellos no varían, no cambian, siempre van a tener este valor. Entonces, cuando nosotros tenemos una configuración donde encontremos S, vamos a saber que su valor va a ser de 0. Cuando encontremos P, sabemos que el valor va a ser de 1. Cuando encontremos D, sabemos que el valor va a ser de 2. Y cuando encontremos F, va a ser el valor de 3. Entonces, a mí me preguntan aquí cuál sería el valor de L. Entonces, yo diría que el valor de L aquí, como en este caso encontramos S, el valor de L sería 0. ¿Sí? En este caso sería 0. Y tenemos aquí ya los dos números cuánticos, ¿no? El N, que es número cuántico principal, L, número cuántico secundario. Avancemos al tercer número cuántico, que es M, ¿sí?, número cuántico magnético. Entonces vamos nosotros a conversar. Y yo quisiera que prestemos un poquito de atención aquí, porque al momento de hablar del número cuántico magnético y de spin, que son los dos últimos,
podemos hacer dos cosas y conocer los dos valores en un solo paso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Prestemos mucha atención. Nosotros sabemos que tenemos 4 subniveles, S, P, D y F. Y en cada subnivel ingresa un número máximo de electrones. Tenemos aquí S, que ingresa un número máximo hasta de 2 electrones. Tenemos P, que ingresa un número máximo de 6. Tenemos D, que ingresa un número máximo de 10. Y tenemos F, un número máximo de 14. Eso es algo que nosotros debemos saber y no olvidarnos. Entonces, al decir yo que en S ingresan hasta 2 electrones, yo lo represento como una cajita, así le llamo yo. Esta cajita es el famoso orbital, es decir, este círculo que veíamos en antes, donde circulan ¿quiénes? Los electrones. Entonces yo le llamo cajita. ¿Por qué le hago una cajita aquí? Porque en cada cajita van a ingresar hasta 2 electrones, ¿sí? O sea, en cada orbital van a ingresar hasta 2 electrones. Quiere decir entonces, profesora, que aquí van a ingresar así 2 electrones, así van a ingresar. Esta es la representación que nosotros hacemos de los electrones. Van a ingresar hasta 2 electrones. Como en P ingresan hasta 6 y en cada cajita ingresan solo 2 electrones, por eso usted ve aquí graficado 3 rayitas, o sea 3 cajitas. 2, 4, 6. En D lo mismo, en cambio aquí van a ser 5 cajitas porque en cada cajita ingresan 2 electrones. 5 por 2 son 10. Y en F hay 7 porque en cada cajita ingresan 2, 7 por 2, 14, ¿no? Esa es la representación que se hace, ¿verdad? Entonces yo ya tengo conocimiento de esto de aquí. Pero resulta que cuando yo necesito conocer el número magnético del número cuántico que me están solicitando a mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ellos van a tener un valor también estandarizado. Vamos a colocar esos valores. En este caso de S, este de aquí siempre va a valer 0. ¿Sí? Siempre va a valer 0. En el caso de P, el del centro siempre va a valer 0. El que está a la derecha siempre va a valer más 1. Y el que está a la izquierda siempre va a valer menos 1. Avanzo con el subnivel D. Tengo que el del centro siempre va a valer 0. El primero de la derecha va a valer más 1. Y el que sigue va a valer más 2. Los contrarios hacia el lado izquierdo va a valer menos 1. Y el otro va a valer menos 2. Avanzo con el subnivel F. ¿Sí? El del centro siempre va a valer 0. Perdón. ¿Sí? Tenemos acá hacia la derecha más 1, más 2 y más 3. Y los de la izquierda negativos tenemos menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Ya? Tenemos ahí los valores. ¿Sí? Estos valores, repito, son estandarizados, no varían. ¿Y cómo puedo yo conocer, profesora, el número cuántico magnético? Vamos con el mismo ejemplo que estábamos al inicio. Vamos con este mismo ejemplo de 4s1, ¿no? Me dicen que determine el número magnético de 4s1. Voy a aclararlo un poquito. Ahí está. Me dicen a mí que yo determine el número cuántico magnético. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En este caso, yo tengo que regirme por el número de electrones, ¿verdad? En este caso, ha ingresado un solo electrón en el subnivel S. Entonces, yo vengo simplemente y grafico en la cajita, ¿sí? En la cajita, primero hacia arriba, ¿sí? De la representación del electrón, ¿sí? Entonces, hasta ahí es lo que ha llegado. Por lo tanto, si yo quiero conocer el número magnético, tiene el valor de 0, porque está en esta posición de aquí, es la única cajita que hay. Por lo tanto, el número magnético va a ser igual a 0. Pero, si a mí me pregunta de una vez el número de spin, vamos con el último número magnético. El spin, el S, vamos luego con más ejemplos, ¿no? El S me determina en cambio a mí el número, me determina el giro del electrón. Es decir, el electrón va a girar, como lo estábamos viendo en antes, va a girar alrededor, ¿sí?, del núcleo en ese orbital y puede girar en el sentido de reloj o sentido de antirreloj. Cuando gira en el sentido
¿sí?, de antirreloj, o sea, las manecillas contrarias, va a tener un valor positivo y es la que representa esa flecha hacia arriba. Va a tener un valor positivo de más 1/2. Y cuando es en sentido de reloj, va a tener un valor de menos 1/2, por ahí se lo representa con la flecha hacia abajo. En este caso de aquí, de 4S1, vemos que la flecha está hacia arriba. Por lo tanto, el valor de spin de este caso de 4S1 va a ser entonces más 1/2. Ese sería el resultado en este caso de aquí, ¿sí? Más 1/2, ¿ya? En el caso de 4S1. Ahora, tenemos nosotros una regla que se le denomina la regla de Hund. ¿Qué nos dice la regla de Hund? La regla de Hund nos dice que los electrones se deben ir llenando en cada uno de los orbitales y ningún orbital debe quedar vacío, porque se deben ir ordenando de manera consecutiva. ¿Para qué? Para llenar cada nivel de energía. Entonces, en este caso es sencillo, pero cuando nos vamos a otros ejemplos, vamos a ver otros ejemplos como los que tenemos aquí, ¿sí? Voy a borrar esto. Tengo aquí yo dos ejemplos, 3D10 y 5P4. Vámonos con el primer ejemplo y vamos a ir aplicando cada uno de los valores que hemos conocido, N, L, M y S, ¿ya? Entonces, nos vamos con el primero. 3D10, vamos a encontrar, me dicen encuentre los números cuánticos de 3D10. Entonces yo voy a colocar N, voy a colocar L, voy a colocar M y voy a colocar S. Voy a encontrar estos 4 valores, ¿verdad? Porque yo no los conozco. Como yo ya sé que N es el número del nivel de energía, simplemente me lo está determinando que es el 3. Entonces yo ya sé que N va a ser igual a 3. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos todos, ¿no? N va a ser igual a 3. Luego yo tengo D, que es el subnivel, ¿verdad? Entonces yo inmediatamente digo número cuántico secundario. L me determina el subnivel. L, lo que vimos acá, me determina el subnivel de energía. Y teníamos nosotros 4 subniveles, S, P, D, F, con valores que representan a cada uno. Como es D, yo busco el valor de D, el valor de D es 2, por lo tanto el número cuántico secundario que se lo representa con la letra L minúscula va a ser 2. Hasta ahí ya tengo yo 2 valores. Me voy con el número cuántico magnético, ¿sí? Vamos a ver cómo lo vamos a representar aquí, el cuántico magnético. Entonces yo necesito conocer esta tablita que ya yo se las representé recientemente. ¿Qué es lo que yo hago? Yo vengo y estoy en el subnivel D, o sea, en este de aquí. Y yo me baso en ¿qué? En los 10 electrones que tengo. Yo tengo que ubicar entonces esos 10 electrones, cómo se han ido distribuyendo, ¿en dónde? En las cajitas, en los orbitales. Entonces la regla de Hund, repito, me dice a mí que yo debo ir llenando cada uno de los orbitales. No puedo hacer esto, mire bien por favor, no puedo hacer esto. Como son 10, voy a decir así, 1, 2, 3, 4, no, eso estaría mal. Borro, esto no se debe llenar así, sino de la siguiente manera. Debo llenar todos los orbitales que sean posibles y luego completar. Entonces, yo lleno todos los orbitales posibles. Como son 10 electrones, voy contando. Voy aquí en el D, porque estamos con el subnivel D. Yo vengo y digo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ahora voy, ¿sí?, con el llenado de los orbitales con los que faltan, en este caso, ¿sí?, los que van hacia abajo, ¿no? El cambio de dirección que tienen los otros electrones. Vengo y digo 5, 6, 7, 8, 9 y finalmente termino acá en 10. ¿Por qué le coloco color azul? Para identificar que ahí termina, ¿sí? Por eso lo estoy haciendo, para que usted también lo comprenda. Y entonces, señorita, ¿cómo yo puedo saber el número magnético? Fácil, porque terminó aquí en el valor de más 2. Terminó en el valor de más 2. Como terminó en el valor de más 2, ese es el número magnético de más 2. Y como la flechita terminó aquí en esta cajita hacia abajo, ¿qué valor tiene hacia abajo? Menos 1/2. Y he encontrado los números cuánticos de este ejemplo de 3D10. ¿Sí? Nos vamos con otro último ejemplo. Tenemos 5P4, ¿no?
Entonces yo necesito, voy a colocarlo un poquito más abajo para evitar confusiones. 5p4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a encontrar los números cuánticos. Los números cuánticos son n, l, m y s. Voy nuevamente. Yo ya sé que n es el número cuántico principal y me determina el nivel de energía, ¿no? Son 7 niveles, en este caso es 5, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué me lo está diciendo? La configuración está terminando en 5p4. Su número cuántico principal o nivel de energía que me determina es el 5, ¿sí? Luego yo avanzo con el número cuántico secundario, que se lo representa con la letra L, y el número cuántico secundario dice que me determina el subnivel, en este caso es P. Busco los valores de P y P me dice que es 1. Por lo tanto, el secundario va a valer 1, en este caso de este ejemplo. Luego me voy con el magnético. En este caso del magnético, en cambio el subnivel es P. Ya no tengo que graficar en D, sino en P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vuelvo a graficar y me dice que son 4 electrones que van a estar distribuidos en esos orbitales. Entonces yo vengo y distribuyo y digo 1, 2, 3 y finalmente tengo el cuarto, ¿no? Aquí termina el cuarto, ¿verdad? Voy a hacerlo más arriba este de aquí para evitar confusiones. Ese es de otro. Este es del S, ¿no? Entonces, como termina aquí, el número magnético va a ser -1, porque aquí es donde he terminado, ¿sí?, el llenado de los electrones. Por eso lo puse con otro color, al igual que lo hice con el de abajo, en el ejemplo anterior. ¿Sí? Como aquí termina, entonces el magnético viene a ser -1. Coloco acá el valor, el número magnético es de -1. Y como la flechita termina hacia abajo, ¿sí? Recuerde, la flechita, la indicación hacia arriba o hacia abajo me determina el número de giro, o sea, en qué forma va a estar girando el electrón alrededor del átomo. Como en este caso es hacia abajo, tiene el valor de -1/2. Y he encontrado el valor, ¿sí?, de los números cuánticos de este ejemplo de aquí. Chicos, esperando que este video pues les sirva de ayuda a cada uno de ustedes, lo dejo para que lo puedan revisar, puedan repetirlo las veces que sean necesarias y que sea de ayuda para cada una de sus actividades. De mi parte, muchísimas gracias.